Buenos días, soy el pastor Rubén de Valley Bible Church en Vista, del departamento hispano. Espero que se encuentre bien ahorita que esté siguiendo las reglas que nos pusieron los gobernantes de guardar distancia y no acercarnos mucho a las personas, de lavar las manos continuamente para evitar que nos enfermemos de la gripa, de la flu y de esa virus que anda pegando, que es la coronavirus, que por esa causa estamos todos metidos en nuestras casas. Muchos han dejado de trabajar, está afectando mucho la economía esa virus y hay que ser sabios y seguir las reglas que este gobierno nos ha dado. Son gobernantes y están allí pues, para nuestra propia protección. No somos invencibles, tenemos nuestros cuerpos están débiles y nos pueden atacar estas virus, o hay que seguir las recomendaciones que nos han dado los gobernantes, pero a la misma vez no olvidarnos de buscar de Dios y de buscar y pasar tiempo buscando de Dios, buscando alabarle, cantarle y a la misma vez también leer su palabra. Y ahora vamos a continuar otra vez con el servicio. Lo vamos a hacer de esta manera, usando la tecnología para poder llevar a cabo la obra de Dios, que no se detenga, porque nadie puede detener la obra de Dios. Quisiera que voltearan sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 11. Y es un pasaje de la Biblia que es muy común. Se han hecho muchos sermones sobre estos versículos. Quisiera que volteara su Biblia a Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. La palabra del Señor dice: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga, ligera mi carga. Quiero orar antes de empezar este sermón y pedirle al Señor que nos guíe a toda verdad y que nos revele su palabra. Padre Santo, me acerco a usted en el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús. Le pido su unción esta mañana, Señor, para tener correcta interpretación de su palabra, Señor, que podamos escuchar de usted, que podamos aprender, que podamos recibir todo lo que viene de usted para nosotros, Señor. Le pido que abra nuestros oídos espirituales para escuchar su voz a través de su palabra, Señor. Se lo pido en el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En el pasaje que acabamos de leer, nos habla de una verdad que es muy importante y nos habla de una verdad que es una invitación a ti y a mí que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que vénganos a Él todos los que estemos trabajados y cargados, y que Él nos dará descanso. Es muy fácil olvidar este versículo, especialmente en estos tiempos donde estamos todos preocupados por ese virus que nos está atacando este país, ese virus que ha descontrolado la economía, que muchas personas han perdido sus trabajos. Y en medio de esa tribulación, de esa angustia, parece que no hallamos descanso para nuestra alma. Parece que andamos todos desesperados, angustiados, pero Jesús nos hace una invitación de que vénganos a Él para que podamos descansar. De venir a Jesús es de venir y traerle todos nuestros trabajos, traerle nuestras preocupaciones, traerles todo lo que nos tiene atribulados y también cargados. A la misma vez cargados también puede ser cargados de las preocupaciones que andamos cargando. Muchas de esas preocupaciones estamos cargados hasta de pecados que andamos cargando, que hemos estado cargando mucho tiempo, por mucho tiempo. Y dice Jesús que vénganos a Él y Él nos dará descanso. Solamente podemos entender lo que dice aquí es cuando realmente tomamos la palabra de Dios en serio
y nos acercamos a Dios para buscarle a Él y traerle todo lo que nos esté quitando la tranquilidad, lo que nos esté robando la paz, lo que nos esté robando el sueño. Incluso hasta podemos tener pesadillas que nos roban el sueño, preocupaciones que nos roban el sueño, que nos quitan esa paz que Dios nos da, y se nos olvida que debemos de traer esas preocupaciones a Cristo, de traérselas y dejárselas allí. Cuando hacemos eso, Cristo nos promete hallar descanso. Muchas veces se nos olvida esa verdad. Pasan días, semanas, hasta pueden pasar años que no le traemos nuestros problemas a Cristo Jesús. Necesitan pasar cosas muy drásticas cuando empezamos a buscar de Dios. Por ejemplo, muchas de las veces no buscamos a Dios como lo hemos estado buscando ahora, estos últimos días, estas últimas semanas, si no hubiera venido ese virus que está atacando este país y todo alrededor del mundo. Pero eso es para que vénganos y puedanos buscar y encontrar a Jesús. Esta invitación que Jesús nos está dando es para toda persona que esté escuchando. Esta invitación es de venir y traerle todos nuestros problemas, nuestras cargas a los pies de Jesús y dejarlos allí. Lo que pasa es que muchas veces se los traemos a Jesús y se los dejamos por un ratito, y de ratito ahí estamos todos preocupados, como que no tenemos fe en Jesús, no tenemos la certeza y la confianza, porque le traemos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, pero se los traemos por un ratito y nos sentimos bien y damos la vuelta a la esquina y ya estamos todos preocupados otra vez. El verdadero descanso es cuando venimos y se los traemos a Jesús y los dejamos allí. Incluso le dejamos ahí todos nuestros pecados. Dice el versículo 29, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para nuestras almas. Nos está dando aquí una ilustración nuestro Señor Jesús sobre un yugo. Un yugo era lo que usaban, era una herramienta que usaban para animales de trabajo en la tierra, y le ponían un yugo a 2 toros, iba conectado a un arao y empezaban a trabajar la tierra, y un hombre los dirigía y trabajaban, y con eso sacaban el sustento del día. Ahora Cristo Jesús usa esta ilustración para nosotros, que nos conectemos a Él. Es como podemos traer nuestras cargas a Él, que estemos bien conectados con Jesús. Por lo normal estamos conectados a los problemas y los problemas nos están consumiendo, pero cuando venimos y le traemos esos problemas a Jesús y nos conectamos a Jesús, llevando su yugo sobre nosotros, Él nos dice cómo hacerlo. Dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que le tráiganos nuestros problemas, que llévenos su yugo sobre nosotros. No es que vamos a trabajar la tierra como lo hacían en aquellos años, sino que nos úmanos a Él en lo espiritual, en trabajar en el reino de Dios, en las cosas espirituales que van conforme a la palabra de Dios. Cuando digo espiritual, no quiero que me malinterpreta, porque hay muchas cosas que dicen que son espirituales. Por ejemplo, pueden pensar que, ok, lo espiritual, voy a ir con un brujo o una bruja que me echen las cartas. Eso no es es espiritual, pero es en contra de Dios. Cuando digo de espiritual, es de que vaya de acuerdo con la palabra de Dios, a lo que dice la Escritura, que obedézcanos la palabra de Dios. Es llevar el yugo de Cristo sobre nosotros. No es un yugo difícil, es un yugo que es hecho por Dios para nosotros, que lo obedézcanos y lo pónganos en práctica. Ese yugo de Cristo dice que apréndanos de Él, que es manso y humilde de corazón. Cristo nos enseña a través de que cuando anduvo aquí en la tierra su humildad, cómo anduvo trabajando en el reino de Dios. Anduvo predicando, sanando a los enfermos, dando de comer, ayudando
y enseñó su humildad. No entraba a los pueblos con una caravana de camellos y caballos desfilando su poder como una persona grande. No, él andaba humilde, caminando y enseñando. Y es algo que debemos de agarrar, ese concepto de Cristo Jesús de humildad. Muchos de nosotros agarramos ese concepto y no lo aplicamos a nuestra vida. Agarramos ese sentido de creernos más superiores que los demás y se nos olvida la humildad hasta que viene una prueba, una dificultad. Entonces sí recapacitamos y empezamos a ser humildes. Aquí dice Cristo que apréndanos de Él, que es manso y humilde de corazón. Cuando aprendemos de Él y agarramos la palabra de Dios, lo que nos enseña, encontramos descanso en nuestra alma. Pero necesitamos de venir a Él y llevar su yugo sobre nosotros. Su yugo sobre nosotros es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Porque muchas de las veces nos gusta escoger la palabra de Dios, versículos que nos gustan y versículos que no. En el principio dije que de traerle nuestras cargas, traerle nuestros pecados. Quisiera que fuéramos a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice algo muy importante. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice así, Hebreos 12, versículo 1 y 2 dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Quiero enfocarme nomás en la parte que dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nos tenemos que despojar de todo el pecado. Si tenemos pecado en nuestra vida, dice aquí que nos despojemos. Despojemos es una palabra que lleva acción, vamos a tomar acción en lo que dice. El despojarnos de todo peso de pecado, porque el pecado lo que hace, cuando estamos envueltos en el pecado pesa y nos tiene esclavizados, nos tiene cautivados, nos tiene allí estancados sin poder seguir adelante. El pecado nos va a llevar más lejos a donde queríamos ir y nos va a hacer pagar más de lo que queríamos pagar. El pecado te va a tener esclavizado, te va a hacer sentirte enojado, sentirte miserable, sentirte que no eres digno de poder venir a Dios y te va a hacer sentir que no puedes hacer nada. Te va a hacer sentir hopeless, sin esperanza ni nada. Por eso el Señor nos dice aquí en su palabra que nos despojemos de todo peso y de pecado que nos asedia, que nos estanca. Y deshacernos es hacerle un lado, ponerle la espalda al pecado y decir lo que dice, poniendo los ojos en Cristo Jesús. Estamos en el pecado y tenemos que despojarnos del pecado y voltear y mirar y poner nuestros ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumidor de nuestra fe. Traerle nuestros pecados a Él. No nomás decir, ok, ya no lo voy a hacer, no, sin venir, que haya un arrepentimiento. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, que si le confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él un mentiroso y la palabra de Dios no habita en nosotros. El primer paso es de arrepentirnos, confesarle a Dios nuestros pecados y poner los ojos en Cristo Jesús. Venir y traerle nuestros pecados a Jesús para que nuestra alma pueda hallar descanso. Porque cuando no le pedimos perdón al Señor, el pecado nos pesa, nos tiene esclavizados,
nos hace sentir culpables, nos hace sentir miserables, nos hace sentir como que no somos nada, apachurrados, estamos enojados. Pero cuando venimos y confesamos y se los traemos a Jesús, Jesús nos promete que hallamos descanso en nuestra alma. No nomás con los pecados, sino con nuestros problemas también, con nuestras preocupaciones, a lo mejor estamos preocupados hoy. Ya no voy a ganar suficiente dinero por esta coronavirus. Está impactando este país. No sé si me vayan a despedir. Nomás voy a estar ganando la mitad de lo que estaba ganando. A lo mejor voy a perder mi salud. No voy a alcanzar para mis biles. Y esas preocupaciones que a todos nos pasa, incluso a los hijos de Dios, vienen y nos atormentan. Por eso nos recuerda a Cristo que vengamos y se los traigamos a Jesús. Que los dejemos allí, se los pónganos a Jesús y que Él nos hallará, nos dará descanso a nuestra alma. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando hacemos eso, hay un descanso que solo Jesús nos puede dar. No nos lo puede dar el dinero, no nos lo puede dar un trabajo seguro, no nos lo puede dar nuestro 401k. Solo Jesús nos puede dar ese descanso. Pagó un precio tan grande por ti y por mí para que pudiéramos tener ese descanso, ese perdón de nuestras almas cuando lo buscamos a Él. Por eso Jesús dice, vengan a mí y yo les daré descanso. Voy a Mateo otra vez, capítulo 11, el versículo 30, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí Jesús está prometiendo que su yugo es fácil y ligera su carga. Cuando estamos conectados a Jesús, los problemas no son tan grandes. Porque como la yunta de toros que va conectado al arao y va la persona que lo va agarrando, así nosotros nos conectamos a Jesús y todo lo que esté fuera de nuestro control, fuera de nuestro alcance, se los pasamos a Jesús. Jesús dijo que se los trajéramos. Jesús, tú dijiste que te trajera mis preocupaciones, mis cargas, te las voy a dar. Por eso dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque le traemos nuestras cargas a Jesús. Lo que está fuera de nuestro control, se los traemos y se los presentamos y se los dejamos a Él. De tráeselos y dejárselos a Él es que tenemos que tener fe, la certeza que Él nos va a dar descanso, que Él nos va a ayudar. Es la fe, es una certeza que tenemos en Jesús. Jesús, tú dijiste que hiciera esto y lo voy a hacer. Lo voy a traer a ti, voy a encontrar ese descanso que me estás ofreciendo. Voy a aceptar tu invitación de tráete mis cargas para que pueda hallar descanso en estos tiempos tan difíciles. Y es algo que se nos olvida hacer, de traerle nuestras cargas a Jesús. Aún nosotros que buscamos de Dios, se nos olvida hacer eso. Al diario tenemos que hacer eso. Viene una preocupación, traérsela a Jesús. Tuvimos un mal sueño, tráeselo a Jesús. Tuvimos una pesadilla, tráeselo a Jesús. Tenemos una incertidumbre, que no tenemos estabilidad, tráeselo a Jesús. Jesús promete darnos descanso. Hay un versículo muy importante. Quisiera que fuéramos allí, es Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Antes de leer este versículo es un versículo muy poderoso y revela una verdad muy profunda. Y muchas personas agarran esta verdad y no lo creen. Pero nosotros
tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que aceptar lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, el cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice que nomás hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. No hay otro mediador, solamente es Jesús. Solamente entre yo y Dios está Jesús, el único mediador que hay. Sí podemos orar por personas, pero le pedimos a Jesús que intercede, que es el mediador entre Dios y el hombre. No hay nadie más. Muchas personas les lees este versículo y no lo creen, pero este versículo es tan realidad y es tan verdadero que lo tenemos que aceptar como es. A muchos nos dijeron cuando éramos niños que oráramos de diferentes maneras, pero aquí este versículo lo voy a leer otra vez. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate de todos. Jesucristo es el único mediador entre nosotros y Dios, porque se dio a sí mismo por rescate. Se entregó a sí mismo por ti, por mí, por nuestros pecados. Se entregó. Fue una muerte que dio y al tercer día resucitó. Y por eso es el único mediador entre nosotros y Dios. Por eso es muy importante que vénganos a Jesús, le tráiganos nuestras cargas, nuestros problemas y los dejemos a Él, porque Él es el único mediador, el único que nos puede ayudar en estos tiempos de tribulación. Muchas personas no entienden quién es Jesús, pero Jesús es alguien poderoso, es Dios. Y quiero que váyanos a Filipenses capítulo 2 para que puedan nos dar una breve descripción de quién es Jesús. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 10. Voy a leer lo que dice la palabra, quién es Jesús. Y lo voy a leer y agárrenlo como dice aquí la palabra. A muchas personas no les gusta leer esta parte del versículo, pero es la verdad y es la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El versículo 6 lo voy a leer otra vez. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí está hablando quién es Jesús. Jesús es Dios, es igual a Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo Dios. Y aquí nos está diciendo que fue obediente hasta la muerte por rescatarte a ti y a mí, por pagar nuestros pecados. Por eso Él tiene esa invitación y te invita a ti y a mí, el que tiene oídos para oír, que oiga y que acepte esa invitación de venir a Jesús, de venir y traerle todas sus cargas, todos sus pecados, todas sus preocupaciones. Y mire lo que dice aquí el versículo 10, porque dice que está escrito que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de las que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua va a confesar a Jesucristo como Señor. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Hay que hacerlo ahorita cuando estamos aquí y confesar el nombre de Jesús como nuestro Señor. Jesús te invita a ti y a mí que vénganos, que le traigan nuestras preocupaciones, que lo aceptenos como nuestro Señor, que Él es el único que nos da ese descanso a nuestra alma. Yo quiero darte una invitación, un llamamiento. Si no has venido a Jesús, si no estás seguro del mañana, dónde vas a pasar el resto de la eternidad, yo quiero invitarte hoy que vengas a Jesús y lo aceptes como tu Señor y tu Salvador, y que puedas hallar descanso para tu alma, no nomás aquí en la tierra, sino para el resto de la eternidad. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. Simplemente tenemos que confesar nuestros pecados, invitarlo en nuestro corazón, hacer una corta oración, invitarlo, abrirle la puerta de nuestro corazón, que entre y sea nuestro Señor, recibir ese regalo gratuito de salvación. Si quieres hacer esa oración, yo te invito ahorita que tomes un minuto, que repitas esto después de mí. Es para que aceptes a Cristo como tu Salvador. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Yo sé que soy un pecador. Confieso mi pecado, me arrepiento de mi pecado. Te invito, Jesús, que entres a mi corazón, que me llenes de tu Santo Espíritu y que me des tu salvación. Que me transformes y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que hagas esa oración. Si hiciste esa oración, aceptaste a Cristo, y si realmente la creítes, dice la palabra de Dios que eres salvo, que hay fiesta en el cielo, que los ángeles están celebrando porque aceptaste a Cristo. Espero que haya sido de edificación y voy a cerrar en oración. Padre Santo, le doy gracias, Señor, por este día. Le doy gracias porque nos permitiste escuchar tu palabra, Señor. Te pido que si alguien escuchó tu palabra, que abra esa puerta de su corazón y te invite a que entres con esa persona y pueda ser salvo, Señor. Pueda tener ese descanso que solamente tú puedes ofrecernos. Que podamos tener descanso para nuestras almas, no nomás aquí, sino que podamos pasar el resto de la eternidad contigo, Padre. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que espero que haya sido de edificación. Amén.